Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Siempre estoy muy contento para hacer entrevistas. Es un gusto escuchar voces diferentes, como ya sabéis. Pero hoy, estoy especialmente contento porque tengo una persona cerca, como mínimo cerca en mi pantalla. Estamos muy lejos geográficamente, que respeto mucho y que me ha influenciado bastante, que estoy encantadísimo de escuchar lo que nos tendrá a decir el licenciado en Ciencias Políticas y escritor Agustín Laje, el Ben Shapiro argentino. Déjame que añade esto. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Es un gusto, tener este diálogo contigo. Gracias por esa introducción y por tus exagerados conceptos. No, de exagerados nada, que yo no sé ni si eres consciente de tu labor, de lo que estás haciendo, ya te digo ya que estoy muy agradecido. Como ya sabes, o ya saben también las personas que miran estas entrevistas, intentamos hacer pinceladas de tu figura, profundizaremos en algunos temas, en otros no, pero vaya, intentaré que sea una entrevista personalizada y un tanto diferente porque realmente ya te han hecho muchas. La primera pregunta de rigor es que por favor te introduzcas a ti mismo. ¿Quién es Agustín Laje? Que nos puedes hablar como mínimo de tu trayectoria profesional y demás, y luego ya iremos tocando algunos temas. Cuando quieras. Bueno, mira, yo todavía soy un joven de unos casi 30 años. En un mes estoy cumpliendo 30 años. eh, que terminó en la ciencia política, yo diría por el accidente de haber entendido que era necesario en Occidente una lucha cultural y que para dar una lucha cultural es imperioso la formación. Es una condición, digamos, sumamente importante para dar una lucha cultural. Y yo en aquel entonces estudiaba ingeniería en sistemas, estuve estudiando 3 años de ingeniería en sistemas, mientras tanto tenía formación política, pero muy autodidacta, escribía de forma autodidacta, hasta que dije, bueno, no, ya necesito una formación más seria, a partir de una beca que tuve en los Estados Unidos para estudiar contraterrorismo, y hoy te diría en una palabra que soy un politólogo que usa la pluma para dar una lucha cultural, sosteniendo ideas que hoy son políticamente incorrectas. Bueno, buenísimo, me encanta el resumen. Continuamos con tu figura, entendiendo un poco cuál es tu pasado. En este caso me gustaría preguntarte cuál es tu evolución intelectual. Siempre, no sé cómo te defines políticamente, a ver si pudiéramos empezar por aquí y desde cuándo piensas lo que piensas. Bueno, el tema de las categorías políticas siempre es un poco difícil porque las mismas palabras a veces significan distintas cosas para las personas. Yo te diría, yo en cierto sentido me considero un liberal clásico muy influido por el pensamiento de Hayek, pero ese en todo caso es un punto de llegada o en el punto en el que puedo estar actualmente boyando. Mi punto de partida fue el revisionismo histórico en la Argentina. Yo empecé a formarme políticamente porque la política en mi país empezó a utilizar el pasado reciente, sobre todo la década del 70, la guerra contra la guerrilla, etcétera, para instalar un relato desde las izquierdas. Y entonces yo inicio, digamos, entre comillas, mi carrera intelectual revisando la historia, más como una persona interesada por la historia de la política nacional, a darme cuenta que necesitaba un plano conceptual un poco mayor que la empiria propiamente histórica, y ahí es cuando termino conociendo a Ayn Rand. Yo tuve un periodo, digamos, de amor, de romanticismo con Ayn Rand, y del cual no me arrepiento. Creo que es muy buena Ayn Rand para poder entrar en ideas liberales o libertarias o como les quieran llamar. Y así es que yo, a ver, nunca leí una novela de Ayn Rand, ¿eh? Yo leí todos los ensayos de Ayn Rand, a diferencia de lo que la gente suele tener de Ayn Rand, que es más bien La rebelión de Atlas, El manantial. El primer libro que yo leí de ella fue La virtud del egoísmo, que realmente me sacudió, me pareció un libro sumamente radical y era lo que en ese momento yo necesitaba como una explicación lógica de las ideas que intuitivamente yo estaba almacenando en mi cabeza. Un librito rápido, interesante, radical, un poco superficial ahora mirándolo a la, digamos, con el tiempo. De ahí pasé a Capitalismo, el ideal desconocido, después pasé al Manifiesto Romántico, después al Nuevo Intelectual, y después a Epistemología Objetivista, y el último libro de Ayn Rand que yo leí fue, que no lo leí entero, lo tengo acá, mira, justamente los tengo acá al lado. A ver. Pues tengo libros por todas partes, ven ustedes atrás, pero en verdad estoy rodeado de libros. Filosofía, ¿quién la necesita? Este libro no lo leí entero porque al llegar a un ensayo que habla sobre John Rawls, filósofo
digamos, de la justicia con el cual yo no acuerdo, yo soy de la línea de Nozick. Sin embargo, la crítica que le hace Rand me parece muy, muy pobre. De hecho, en este ensayo Rand arranca diciendo, yo no leí el libro Una teoría de la justicia de John Rawls, pero voy a hacer mi crítica a partir de una reseña que leí, creo que era en The New York Times. Entonces ella hace una crítica de una teoría sumamente compleja como la de Rawls a partir de un artículo de un diario. Y yo ahí es cuando dije, bueno, mi amor por Ayn Rand llegó hasta acá, tuvo su fecha de vencimiento y está muy bien. Y ahí empecé a dar otros pasos, encontrándome con fuentes de pensamiento un poco más interesantes, por lo menos para mí, como puede ser Mises, como puede ser Hayek. Actualmente estoy estudiando bastante a Alexis de Tocqueville, Edmund Burke, en fin, dando vueltas con mucha influencia también de algunos postmarxistas, a pesar de que yo no soy marxista en absoluto, pero Ernesto Laclau, Chantal Mouffe tienen teorías políticas interesantes, así que digamos que tengo una formación y una trayectoria intelectual, si se quiere, bastante variada. Si vos pudieras ver los libros que me rodean, encontrarías más libros de izquierdas que de otro palo, digamos. Así que sí, es rara la formación que yo tengo, por eso mucha gente a veces le incomoda situarme a mí como liberal porque ven que muchas referencias que yo arrojo no son estrictamente de ese campo. Qué curioso. Bueno, me encanta esto. Has dicho muchas cosas. Yo también comparto lo que dices, que las etiquetas son prisiones intelectuales y de significado, además, al final. Hablemos un poco de esto que me has dicho. Bueno, me has dicho que soy liberal clásico, lo que pasa es que mucha gente te etiqueta como conservador. Te digo esto porque, por ejemplo, aquí en este canal tuvimos a Gloria Álvarez, pero también entrevisté a Miguel Ancho Bastos y ayer entrevisté a otra persona, se llama Francisco José Contreras, que, digamos, estos dos últimos que te he dicho son paleolibertario y liberal conservador en este caso, y la verdad que es muy interesante la cosmovisión, que en este caso añaden los conservadores como esa condición previa para que haya la libertad. Entonces, tú te estás moviendo dentro de esa evolución que has dicho hacia tendencias más conservadoras, pero nunca antiliberales. No sé si estás de acuerdo con este diagnóstico. Mira, a ver, a mí me gusta mucho lo que he visto de Ancho Bastos, así que yo creo que su definición de paleolibertarianismo me podría representar bastante bien. Pero vos fíjate que el paleolibertario todavía tiene más de liberal que de conservador en la medida en que las asunciones conservadoras que puede hacer son siempre en función de reducir los márgenes de lo estatal. Entonces, reconocer, por ejemplo, que instituciones de la vida social, como la familia, por ejemplo, que las tradiciones, como lo hace Hayek en su último libro, La fatal arrogancia, han contribuido a la sociedad abierta, y han contribuido a un orden no dirigido por una autoridad racional, no es, digamos, antiliberal. Es, yo creo, la convergencia necesaria entre un pensamiento conservador que en algún momento se enfrentó al liberalismo y un liberalismo que se enfrentó al conservadurismo y que hoy, con la sociedad actual, con los desafíos de la política actual, necesitan tomarse de la mano porque ocurre que la izquierda, si alguna vez llevó adelante un proyecto de carácter netamente economicista, hoy es casi, te diría, netamente lo inverso, es netamente culturalista, y ahí es cuando empieza a socavar no directamente el sistema de mercado, en el cual tan asociado está el pensamiento liberal, sino los fundamentos sociales institucionales, incluso de la vida civil, que posibilitan digamos, que ese sistema se mantenga en pie. Entonces, te pongo un caso muy, muy claro. Hoy yo considero que la familia está bajo ataque de las nuevas izquierdas. Hoy la familia, una institución tradicional a la cual el propio Hayek defiende en La fatal arrogancia, está puesta en jaque. ¿Por qué un liberal clásico, digamos, ya no para hablar de los paleolibertarios, sino por qué un liberal a secas necesitaría defender la familia? Bueno, porque la familia está oficiando como cuerpo intermedio entre el Estado y el individuo. Retirando a la familia de lado, tenemos una relación inmediata, es decir, no mediada, entre el individuo y el Estado. Es decir, estamos a la postre confiriéndole más poder al Estado sobre el individuo de lo que realmente tendría ese Estado de mantenerse la familia en pie. Entonces, los intereses de los conservadores a secas serían la defensa de la familia, porque la familia es una institución tradicional, fundada en la costumbre,
en la empiria, en los procesos de prueba-error, etcétera, etcétera. Ahora, para un liberal a secas, defender hoy la familia es una forma de defender uno de los pocos obstáculos que quedan en pie para un Estado que desde su nacimiento como Estado moderno ha ido amplificando los ámbitos de acción y los ámbitos de intervención sobre los individuos. Entonces, vos quitás la familia y estás quitando a una institución que tiene funciones sociales, como cuál: educación de los hijos, el mantenimiento de los hijos, la crianza de los hijos, las funciones afectivas que generan la personalidad del individuo. Todo eso vos lo quitas y necesitas reemplazarlo con algo. ¿Con qué lo reemplazas? Y bueno, con un Estado. Hoy, por ejemplo, en Suecia, es decir, donde hay un Estado muy importante, tengo entendido, según me han comentado, no quiero que después de acá de esto digan, esto es una fake news, no, habría que buscar de poder llegar al dato, pero es de buena fuente de donde me lo han dicho. Las madres, después de un año de vida de su hijo, están obligadas a que su hijo necesariamente ingrese en una guardería. Es decir, en estas instituciones donde los hijos se crían. Habría que ver si ese dato es así o no, pero si no es así, de todas formas podemos mirar a la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética, ¿qué es lo que procuró? Entre otras cosas, abolir la familia para tener una relación inmediata con el individuo y poder controlar al individuo desde su más tierna infancia. Esto está, por ejemplo, en los escritos sobre el comunismo y la familia de Alejandra Kollontai. Es decir, no es un invento mío, esto ha sido así durante mucho tiempo. Y el Estado está avanzando hacia que esto sea así. En Argentina en este momento estamos, por ejemplo, con la cuestión de la educación sexual integral. Y resulta que el Estado está moralizando a los individuos en una doctrina particular sobre la sexualidad, es decir, no científica, sino una doctrina moral sobre la sexualidad, disfrazándola de educativa, cuando estamos hablando de adoctrinamiento, porque estamos hablando de doctrina moral. Ahora bien, no es función y derecho de las familias mantener sus propios pensamientos conforme a sus propias normas, convenciones, convicciones, etcétera. Bueno, claro que sí. Ahora bien, si destruimos la familia, necesitamos que alguien llene ese espacio. ¿Y quién lo va a llenar? El poder de la política. Por eso es que yo no puedo concebir hoy que un liberal, por ejemplo, está a favor de la ideología de género, cuando está a la luz de todo el mundo que la ideología de género, si algo hace, es expandir los límites del Estado, no reducirlos. Bueno, me está pasando lo que me pasa en muchas entrevistas, que no puedo avanzar porque me resulta muy interesante todo. Bueno, antes que nada, te recomiendo la entrevista de Francisco José Contreras porque estáis muy alineados y decís cosas similares. A ver, ¿por dónde avanzamos? Entonces, un poco ya más identificado el problema. ¿Cuál crees que pudiera ser la solución? Está la parte 1 la pregunta. Y la parte 2 es, ¿crees que algunos liberales, quizás conniventes o con ese problema, no están a la altura? Bueno, yo creo que la pregunta 1 y 2, si vos te referís a la solución para nuestro microclima de alguna forma, tiene que ver con la pregunta número 2, es decir, la solución y el no estar a la altura son casi que la respuesta, que el interrogante número 2 está respondiendo al número 1. Yo creo que efectivamente el liberalismo libertario, o como vos lo quieras llamar, el liberalismo clásico y todas sus ramas, los libertarios, los objetivistas, los paleolibertarios, etcétera, están viviendo una crisis intelectual. Y esa crisis intelectual se nota cuando uno va a estos cursos de think tanks, por ejemplo, yo he ido un montón, y cuando no podés salirte del tema estrictamente económico. La solución a esto es poder dar una batalla cultural. Ahora bien, para dar una batalla cultural, uno necesita, en primer término, entender el problema de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Por qué la cultura importa en una sociedad ya no moderna, sino postmoderna? ¿Cuáles son los distintos órganos que involucran a la cultura? ¿Cuál es la forma de dirigir conscientemente una cultura? ¿Es la cultura un lugar para ser dirigido consciente y racionalmente? Todos estos tipos de problemas no son respondidos hoy en día por la teoría libertaria, no por lo menos de forma sistemática. Hay gente que tiene algunas aproximaciones. Todo el espectro sí habla sobre luchas culturales, sobre batalla cultural, pero curiosamente no la define nadie y no hay ningún trabajo sistemático que esté enfocado a definirlo. Más bien estamos todavía enfrascados en la lógica conflictiva con las izquierdas de la Guerra Fría. Es decir, seguimos pensando en términos de lo que dijo el socialismo de Mises en el año 22.
Bueno, me parece un libro excelente. Tan excelente es que se anticipa, por ejemplo, el problema del feminismo actual hegemonizado por las izquierdas. Ahora bien, entre el año 22 y el 2018 ha corrido mucha agua por el río, es decir, tendríamos que tener instrumentos intelectuales correspondientes con estas épocas, y resulta que no los tenemos porque seguimos siempre enfrascados en los mismos autores, en la misma doctrina, por así llamarlo, y yo no digo que sean malos autores y que no haya que leerlos, me parece muy bien leerlos, y me parece que tienen todavía muchas cosas por afirmar, pero si no hay una renovación intelectual, estamos pedaleando en el aire, y yo creo que el principal conflicto pasa por ese punto. Entender cuáles son las condiciones que emergen en la posmodernidad, bajo las cuales una batalla cultural tiene sentido, cuáles son las consecuencias de que una batalla cultural esté en curso, y cuáles son las cuestiones que nosotros podemos hacer para enfrentarlas. No podemos adelantarnos a responder qué podemos hacer para enfrentar un contexto de batalla cultural sin entender qué es la batalla cultural, cuál es su dinámica, cuál es su lógica. No podemos poner la carreta por delante de los caballos, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, que le sobra economicismo al liberalismo. Yo también he ido a muchas charlas y digo, bueno, aquí qué pasa que solo se habla de los mismos temas. Una pregunta quizás un poco técnica. Has hablado de cultura, entiendo que hablas también de dialéctica y demás. ¿Qué influencia han tenido los postmarxistas que mencionabas antes dentro de este nuevo análisis que le das más integral? Pero una influencia, yo diría, radical. Porque los postmarxistas en alguna medida son antimarxistas, llamativamente. Son postmarxistas porque insisten con insertarse en la tradición marxista de pensamiento y porque retoman esa tradición no tanto para absorberla, sino para dinamitar el economicismo del marxismo tradicional. El postmarxismo no es Antonio Gramsci, el postmarxismo no es Althusser. Gramsci y Althusser van en todo caso marcando la ruta que lleva hacia el postmarxismo, pero de forma todavía esencialista, economicista, moderna. El postmarxismo es postmoderno, en la medida en que busca la deconstrucción de la identidad y no puede, por lo tanto, entender que hay algo llamado identidad de clases. El postmarxismo, al depender de la idea de que la identidad es algo contingente, es decir, necesariamente construido por la evolución de la historia y de la sociedad, no puede entender la clase social como algo objetivo. Y el marxismo dependía de un entendimiento de la clase social como algo objetivo, divisable, y dentro de lo cual podía inyectarse conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de clase. El postmarxismo va a decir no. Lo que está haciendo el marxismo es limitar el espectro de representatividad que tienen las izquierdas, porque las izquierdas siguen insistiendo con representar a las clases obreras como si las clases obreras fueran entidades esenciales, poseedoras de una identidad objetiva, cuando en verdad lo que la izquierda necesita hacer es hegemonizar los distintos puntos identitarios de identidades contingenciales. ¿Esto qué significa? Significa identidades precarias que no dependen del marco económico de producción, que eso es la clase social, están surgiendo en el mundo y que tienen que ver, por ejemplo, con el sexo, la identidad del feminismo, con el género, las identidades LGBT, con las etnias, las identidades indigenistas, en los multiculturalismos que ustedes padecen hoy en Europa y que ya pronto van a llegar también acá. Las cuestiones raciales, es decir, tenemos posiciones de sujeto, ya no clases sociales, hay una multiplicidad de identidades contingenciales que nosotros como izquierdistas necesitamos hegemonizar, lo cual significa necesitamos irlas pegando una con otra a partir de nuestro discurso ideológico. Lo que necesitamos es hacer es que el feminismo, los LGBT, el Islam, ¿por qué no?, los indigenismos, los antirracismos, etcétera, se vean todos representados bajo una ideología izquierdista. Y eso es el postmarxismo, eso es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, por ejemplo. Entonces, entender esto es esencial porque nosotros seguimos peleándonos contra la clase obrera.
O seguimos peleándonos contra aquellos que querían movilizar de alguna forma a la clase obrera, y la izquierda ya no está movilizando a la clase obrera, no le interesa siquiera. No la moviliza no solamente porque no puede, sino porque se ha resignado a poder movilizar a la clase obrera, porque ha encontrado que hoy, en el mundo de la posmodernidad, le conviene asistir ideológicamente a nuevas posiciones de sujetos enmarcadas en identidades contingenciales. Bueno, súper interesante tu análisis, la verdad que es para reescuchárselo. La última pregunta de este bloque, luego ya hablaremos de tu libro y tal. Entonces, entendiendo ese acercamiento que hacen los postmarxistas a la realidad para, digamos, cambiar la hegemonía y demás, estos liberales o liberales clásicos, o llámale como quieras, personas alineadas contigo en este caso, ¿qué acciones podemos tomar? Entiendo que tu propio activismo ya es una de las acciones, pero digamos, a nivel grupal, ¿cómo crees que podríamos motivar a estas nuevas, nuestros grupúsculos, digamos? Ok, varios tips. Número 1, leer al enemigo. El enemigo ya no es Carlos Marx. Leer al enemigo de hoy, no 1848, el manifiesto comunista. O sea, contra esto se enfrentaron los austríacos. Contra el capital se enfrentaron los austríacos. A ver, estoy buscando acá atrás. Contra la ideología alemana de Engels y de Marx, contra este bloque de páginas, se enfrentaron ya los austríacos. Es decir, hoy tenemos desafíos que necesitamos comprender, y para comprender hay que leerlos. Hay que leer a aquellos que han sentado las bases teóricas de lo que hoy está pasando. Y no solamente las bases teóricas, hay que entender también en qué ha cambiado la modernidad respecto de la posmodernidad en cuanto a sus bases materiales de existencia. Ok, entonces, punto número 1, leer al enemigo, porque no hay forma de elaborar una buena estrategia de lucha cultural si no se conoce al que se tiene al frente. Número 2, dejar atrás la corrección política. Hay muchos liberales que están muy temerosos de que se los acuse, por ejemplo, de machistas. No, ¿por cómo nos vamos a enfrentar al feminismo? Nos van a decir que somos machistas, y los liberalismos y los liberales ya estamos suficientemente reducidos a ser una minoría como para seguir ganándonos epítetos. Entonces, no vamos a meternos con estas causas. A ver, cuando yo estaba por sacar el libro negro, hubo liberales reconocidos, no voy a dar sus nombres, que me escribieron y me dijeron: un buen soldado es aquel que sabe qué batalla dar. Un buen soldado es aquel que sabe qué batalla dar, diciéndome: esta batalla no la podemos dar los liberales. Yo digo al revés: si no la damos los liberales, no estamos cumpliendo con la misión histórica del liberalismo, que consiste en reivindicar las libertades individuales y luchar contra la expansión del Estado. Entonces, basta de correcciones políticas, basta de seguir peleándose contra fantasmas y contra muertos. Hoy hay que pelearse contra los vivos, y los vivos están demasiado vivos y nosotros estamos demasiado muertos. Y número tres, el consejo número 3 sería que los think tanks, y esto tiene que ver con el 1 y con el 2, se abran a los estudios culturales, que dejen atrás el economicismo, no porque la economía no sea importante, la economía es importante como economía, como economicismo es una traba aquí a la comprensión de otras esferas relativamente autónomas de la sociedad, como lo es la política, como lo es la cultura, como es la estética, etcétera, etcétera. Entonces, estos serían, yo creo, tres tips, así a grandes rasgos, y te voy a decir un cuarto todavía más polémico, y este realmente es polémico. No temerle de forma, a ver, ¿cómo lo puedo poner? No temerle de forma automática a los populismos. Hemos tenido la idea de que el populismo es necesariamente malvado a través de una mala comprensión teórica de lo que el populismo es, en la medida en que nosotros denominamos como populismos los socialismos del siglo XXI.
por lo menos en América Latina. Ujú. Dijimos, estos socialismos son populismos, por lo tanto el populismo es necesariamente malo. El populismo no es un fenómeno liberal, en absoluto. Es un fenómeno que ni siquiera es ideológico, en términos estrictos de ideología en cuanto a un conjunto de ideas sistemáticas. El populismo es una forma de construir lo político. Y nosotros, si queremos hacer política, tenemos que entender que en la democracia se apela a un sujeto que se llama el pueblo. Y los populismos son aquellos que exacerban la apelación y la construcción de un sujeto artificial que se llama pueblo. El pueblo, evidentemente, para un liberal es un sujeto artificial, pero políticamente es construido. Y nosotros, en la medida en que podamos apelar al pueblo, ya no como ese pueblo que pide redistribución de la riqueza, que pide políticas de género, que pide inmigración ilimitada, etcétera, etcétera, sino como aquel pueblo que mantiene un sentido común, que quiere a los políticos fuera de su vida, que quiere un Estado que le cobre cada vez menos impuestos y que quiere vivir con su familia en paz. En la medida en que nosotros podemos construir a ese sujeto pueblo que existe, es decir, hay muchísima gente que piensa así, solamente que no está articulada todavía, vamos a tener algo que ofrecer en la política más allá del campo de las ideas. Joder, Agustín, bueno, muy interesantes estos 4 puntos y se me ha puesto la piel de gallina. Me gusta esa concepción heroica también de tomar acción, porque al final solo hay una vida y hay que dar la mejor versión aquí y ahora. Cambiamos de tema. Hemos hablado mucho de los liberales, los conservadores y tengo temas a tratar, así que intentaremos ir rápido. Vi que cuando estabais presentando el libro negro, muchas personas pues os atacaban y querían boicotear el acto. En México vi también un vídeo de una chica que te tiraba agua o algo así. La pregunta en Pintura. este caso, bueno, imagínate, es cómo te sientes, ¿no? O sea, tú vas a los sitios, explicas la tuya, personas vienen voluntariamente y quieren aprender y ves que otras personas lo quieren boicotear. Un poco qué es lo que pasa por dentro cuando hay estas situaciones tan patéticas. Bueno, yo hace un rato te dije que yo tomaba muchas influencias de muchos lugares, entonces para empezar esta respuesta te voy a citar a un connacional tuyo, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada tiene una frase que me gusta mucho que dice algo así como: los insultos de la piara son las formas amargas del elogio. Es decir, en la medida, son las formas amargas del elogio. Es decir, que a mí me insulte un tipo que es un maldito, un tipo que es una escoria, que a mí me insulte una mujer que es una escoria, es una forma amarga del elogio, pero no deja de ser un elogio. ¿Qué está elogiando ese insulto? ¿Qué está elogiando ese balde de pintura que me arrojan a mí? ¿Qué está elogiando ese escrache que tengo que soportar cuando voy a dar conferencias a ciertos lugares? Lo que está elogiando es la capacidad de mi trabajo intelectual para poner nerviosos a aquellos que mantienen hoy el establishment cultural. Esta gente reacciona de esa forma porque ve que mi forma digamos que mi discurso público puede complicar la existencia del suyo, en la medida en que puede despertar a personas que hoy pueden adherir a los primeros. Entonces, cuando yo recibo estos agravios, obviamente es incómodo, a ver, físicamente es incómodo, psicológicamente es incómodo en la medida en que son dosis de estrés importantes, no tanto por mi seguridad, sino también por la del público y por lo que se pueda generar con ese agravio. Porque vos imagínate, los otros días yo estaba saliendo con un auto de una de las conferencias y se empezaron a tirar las feministas encima del auto. A pegarle al auto de mi anfitrión, etcétera, y se tiraban encima. ¿Vos te imaginás que mi anfitrión se hubiese puesto nervioso y hubiese acelerado un poquito y pisaba a una de ellas porque se le tiraba encima del auto? ¿Qué pasaba conmigo? ¿Cómo iban a tomar los medios una noticia como esta? Laje, el misógino de Argentina, el machista, pisó, atropelló a una pobre feminista que no sé qué. Bueno, así. Entonces, hay dosis de estrés, hay dosis de violencia física, pero en el fondo cuando el torbellino pasa, es siempre positivo. Yo siempre trato de filmar todo y cuando se filma yo subo el scratch, por lo que te decía anteriormente, porque yo tengo la convicción de que la mayor parte de la gente no acuerda con estos colectivos. Si yo tuviese la convicción de que esto es al revés y que mi pensamiento es minoritario, yo no haría público un scratch. Las personas que no quieren hacer públicos los scratches que les hacen son aquellos que dicen, si yo lo hago público voy a lograr que más personas me scratchen y ahora por internet. Yo al revés, lo hago público
porque esto le devuelve una bofetada a la persona que escracha, porque es un baldazo de agua fría, darte cuenta, la mayoría de la gente está respaldando a este tipo, el cual yo le hice un escrache, y eso es lo que hoy se ve en las redes sociales. Entonces, otra vez, los insultos de la piara, o los escraches, en este caso de la piara, las funas, como le dicen en Chile, de la piara, son las formas amargas del elogio, no deja de ser un elogio para mí. Pero a pesar de eso, creo que era una entrevista o una charla que teníais entre cervezas que estaba muy, muy agradable con Danan. Creo que él te decía, como yo ya no hablo con esta gente, no hay manera de razonar, pero tú ahí sigues dando la batalla e intentando mostrar argumentos y demás. ¿Cómo es que sigues en la batalla y no tomas la decisión quizás como tomaba tu contertulio en esa ocasión? Bueno, te cuento el final de la historia antes que nada. Danan ahora cambió su opinión y ahora ha ¿Sí? empezado a dar argumentos. Se Me ve alegro. que le convenció la idea, un gran amigo, Danan. Mira, yo te diría esto. Yo presento argumentos no para convencer a los fanáticos, porque el fanático, por definición en el terreno de la política, es un fundamentalista. El fundamentalista es aquel que no puede ser capaz de procesar de forma crítica ninguna idea alternativa respecto de las que mantienen sus fundamentos en pie. Eso es un fundamentalista. Entonces, estamos enfrentándonos efectivamente a fundamentalistas. A ver, si yo no puedo salir de una conferencia porque se me tiran en el auto encima, bueno, mucha razón no hay, estamos al frente de fundamentalistas que ponen su cuerpo, así como en otros grados de fundamentalismo hay gente que pone su cuerpo para inmolarse contra edificios, por ejemplo. Estos ponen su cuerpo para tirarse al frente de un auto porque la persona que va dentro de ese auto ha dicho algo que no les gusta, cuando esa persona, o sea yo, los invitó a tomar el micrófono y a debatir públicamente. Entonces, yo diría, yo armo argumentos, pienso argumentos, busco datos, busco razones, no para convencer a los fundamentalistas, porque los fundamentalistas tienen una imposibilidad natural de convencerse de otra cosa que no sea sus propios fundamentos. Yo busco argumentos para aquellos que están en el medio, para aquellos que van a escuchar la disputa intelectual que yo puedo tener con un fundamentalista de estas características. Porque si yo puedo ofrecerle mejores argumentos que sus fundamentos, entonces la persona que está mirando ese debate va a concluir, bueno, yo tendría que empezar a escuchar más este tipo de argumentos porque parecieron ser más sólidos. Entonces, esa es la necesidad de argumentar, convencer a los no convencidos. Hablando de argumentos, te haré una pregunta que a veces hago en este canal, que es así un poco prototípica, pero a ver qué sale. Imagínate que tienes a la típica, digamos, feminista radical o alguien radical de izquierda, la Malena Pichot en este caso, que alguna vez he visto vídeos suyos, y estoy dispuesto a escucharte en un minuto, digamos, de la manera más honesta posible. ¿Qué es lo que pudieras decir para cambiar la mente de alguien de este grupo en un minuto? En un minuto tengo que decirle O sea, que imagínate que yo soy Malena Pichot en este caso y te digo, estoy en una isla desierta y digo, bueno, va, venga, te voy a escuchar en un minuto. ¿Cómo pudieras estructurarlo todo, un minuto o dos, para convencerlo, in a nutshell, que dicen los ingleses? Bueno, vamos a ver. En primer término, yo señalaría que lo que están haciendo con el feminismo es una instrumentalización política que depende de los intereses políticos de algo que se llama nueva izquierda. Al mismo tiempo, estos grupos progresistas hoy dependen del financiamiento multimillonario de organizaciones internacionales, por ejemplo, como la ONU, o de ONGs de multimillonarios como George Soros. Es decir, son la avanzada de intereses que ellos no tienen la capacidad de conocer, que ellos están ignorando porque piensan que las feministas son hechas a sí mismas y que tienen una agenda política independiente de los poderes que hoy le dan forma de alguna manera al mundo. En segundo punto, diría que si en verdad estas personas están pretendiendo la defensa de la mujer, para eso no necesitan levantar una teoría política que condene necesariamente al hombre, porque hoy el feminismo es una teoría política sin mujer, en primer punto, porque se ha decretado conforme este feminismo posmoderno que es el que vivimos hoy, se ha decretado que la mujer como tal no existe. La mujer como tal no existe porque no hay naturaleza en la mujer, esa es la teoría del género. La teoría del género es que sexualmente hablando no somos ni hombres ni mujeres, sino que hemos sido construidos como hombres o como mujeres por las fuerzas socioculturales, etcétera, etcétera. A tal punto llega las paradojas de estas teorías, que es que las feministas terminan alegrándose porque Miss España sea, por ejemplo, biológicamente hablando, un hombre, y no dicen nada cuando a Miss Ucrania la expulsan del certamen de Miss Universo porque se descubre que ha tenido un hijo. Aquello que es específico y natural de la mujer en comparación con el hombre, que es la capacidad de dar a luz, de dar vida,
resulta ser un elemento de sanción para Miss Universo, y no así que la persona que va a competir sea biológicamente un hombre. Entonces, ese punto es importante. ¿Querés defender a la mujer? El feminismo actual, como está planteado, es un feminismo sin mujer y es un feminismo contra el hombre. Y en tercer punto, así bien rápido, yo diría, estas chicas no se dan cuenta la dialéctica que pueden despertar, el proceso dialéctico que pueden despertar. Están abusando del poder de la mujer en cuanto a la, criminalización contra el hombre, y no se dan cuenta que quizás más tarde, digo, más rápido que tarde, termine configurándose una ideología varonista u hombrista que sea tan violenta como ellas. Y eso va a ser una catástrofe, porque ellas están generando en la teoría y en la práctica una guerra de sexos, que no se vaya a sistematizar una ideología similar a la de ellas, pero en beneficio del hombre, porque va a haber una guerra de verdad entre los sexos. Y esto lo están fomentando ellas sin darse cuenta. Siguiendo un poco con eso, también me gustaría preguntarte cómo podemos hacer justamente, digamos, en respuesta a la respuesta que has dado tú, ¿no? Para tejer más puentes, para que haya más diálogo, para que no sean cámaras de eco, porque parece que a veces hay mucho ruido y las posturas contrarias en este caso no se quieren escuchar. Déjame que te cuente una anécdota muy breve. Vi una entrevista a Ben Shapiro que grabaron, que el tío pues hacía como un Thug Life a una persona transexual, y ella se ponía a llorar y demás, y el tío lo que hizo es que, digamos, se quedó con los vídeos, no quiso que se los publicaran y quedó con la mujer o hombre, no sé cómo llamar, para tomar un café y para hablar tranquilamente y para intentar empatizar un poco. Entonces, digamos, una persona así, que yo respeto, veo que tú también pues toma esa estrategia. La pregunta en este caso es, ¿cómo podemos hacer para que haya un diálogo más honesto? Porque desde mi punto de vista a veces parece que solo hay ruido, ¿no? Y no nos terminamos de escuchar. Bueno, a mí me parece que estos temas están muy contagiados con los problemas personales de cada uno. Entonces, lo que debe haberle pasado seguramente a Ben Shapiro es que se encontró con una persona que estaba defendiendo políticamente razones psicológicas. Entonces, la psicología terminó anteponiéndose a lo político y se expresó justamente con ese llanto. Porque Y quien no la defiende... publicación del vídeo quizás le ibas a hacer sentir peor a esta pobre chica y claro, no. Exactamente, y acá hay un gran problema que es la instrumentalización de los problemas psicológicos de la gente por la política. Por eso también hablábamos hace un rato de fundamentalismos, es decir, el fundamentalista es una persona que tiene una psicología muy afectada, digamos. Muy bien, ahora, ¿qué se puede hacer? Yo te diría, tratar de, desde nuestra parte, entender que nuestra lucha no es obviamente contra los LGBT, no es contra la forma en que la gente se autoperciba, no es contra la forma en que una persona se quiera autollamar o quiera que las otras personas lo llamen, no es contra las orientaciones sexuales de un gay, de una lesbiana, de un bisexual o de lo que fuere. Nuestra lucha es contra la instrumentalización política a partir del Estado de estos colectivos y de sus conflictos. Entonces, entendido esto, nosotros vamos a poder tomar distancia, intentando no ofender aquello, digamos, a las personas que se enmarcan dentro de estas tendencias o identidades, y del otro lado necesitarían, yo creo, empezar a separar lo psicológico de lo político. Es decir, nosotros tenemos que entender esta imbricación y tenemos que separarla en cuanto a veces esa velocidad que nosotros tenemos para identificar al sujeto con la ideología. Hay que separar la ideología del sujeto. Es decir, el sujeto homosexual es una cosa, por ejemplo, como el sujeto transexual o transgénero o lo que sea. Y la ideología LGBT o la ideología de género es otra cosa. Tanto así que hay muchos homosexuales, hay muchos trans que están en contra de la ideología de género. De modo que hay que separar eso desde nuestro lado. Desde el lado de ellos, yo creo que deben dejar atrás el discurso de lo pasional. Es muy, muy corriente que en las discusiones de tipo político, estas personas caigan en contarte casos personales. No, porque yo una vez tal cosa, y yo cuando salí a la calle tal otra, y una vez alguien me dijo tal, o yo tengo un amigo que tal cosa. Bueno, la política no se discute así.
Eso es bueno para ir a hablarlo a un diván con un psicólogo, digamos, pero la política no se discute así, porque si no uno puede caer justamente en sentimentalizar la política, y el diálogo es imposible, porque vos querés dar razones, pero del otro lado te dan pasiones, experiencias personales, incontrastables por otra parte. Entonces, un diálogo que no sea de sordos, que es lo que hoy estamos viviendo, depende de quitarle emotividad psicológica a la política y tratar de discutir con hechos y con teorías sobre esos hechos. Bueno, Agustín, vamos terminando, que yo no quiero quitarte mucho más tiempo, por ahora me lo estoy pasando bien, espero que tú también. Quedan 3 preguntas. Hay un tema que no hemos tratado y no me quiero ir sin tratarlo. Tú eres abiertamente pro vida, y a ver si pudiéramos decirlo brevemente. ¿Por qué crees que es especialmente importante luchar esta lucha en el campo cultural, político, moral, etcétera? Bueno, el tema del aborto es parte de la agenda integral de la ideología de género, es decir, gran parte del feminismo dispone sus teorías del derecho a la libre disposición del cuerpo de la mujer para legitimar el aborto, en la medida que esos mismos grupos, cuando se trata de disponer del cuerpo de la mujer, no para asesinar a su hijo en gestación, sino para hacer algo tan inocuo como, por ejemplo, ir a la Fórmula 1, que no sé si vos lo sabés, pero en la Fórmula 1 de Argentina por lo menos, las mujeres ya no pueden exhibirse en ropa, digamos, sugerente, como promotoras, con las marcas, que es una cosa que siempre han hecho, ¿no? Tampoco pueden disponer de su propio cuerpo, por ejemplo, para ciertos concursos como los de la marca Riff, en Mar del Plata, en Pinamar, es decir, en distintos centros turísticos de Argentina, donde la marca Riff hacía sus concursos de belleza, ya no las puede hacer más porque el feminismo le dijo que eso era cosificar el cuerpo de la mujer. Entonces el feminismo tiene un discurso sobre la libertad del cuerpo de la mujer que le sirve para algunos asuntos y tiene otro que le sirve para otros. Es decir, para el aborto puedes disponer de tu cuerpo. Ahora, para ir al gimnasio y armar un cuerpo, etcétera, para ir a un concurso de la marca Riff, no lo puedes hacer. Entonces hay una hipocresía ahí. Yo creo que la mujer es libre para disponer de su cuerpo, incluida la prostitución, cosa que muchos feminismos no lo incluyen como derecho, cuidado. Cierto. Ahora, no es libre para disponer del cuerpo de terceros. De la misma forma que yo no soy libre para disponer de tu cuerpo, y vos no sos libre para hacerlo con el mío, la mujer no es libre para disponer del cuerpo de un tercero. ¿Y qué define que aquello que la mujer lleva en su vientre sea un tercero? Lo define la ciencia, no la ideología. Acá en Argentina, el debate contra el aborto, los discursos científicos de los pro aborto brillaban por su ausencia. El discurso era: la vida y la muerte es una cuestión cultural. Nosotros definimos cuándo existe la vida o cuándo existe la muerte, dijo una psicoanalista por ahí. La madre es madre cuando se ha hecho consciente de que su hijo es deseado, dice una otra psicoanalista por ahí. Es decir, la realidad está en función de mis deseos, y es el núcleo de la posmodernidad ese. Entonces, vos fíjate esto, a ver, ¿y qué dice en todo caso la ciencia? Bueno, dice que conforme la huella digital, que es lo más avanzado que tenemos en las ciencias a la hora de identificar los cuerpos humanos, nos afirman que desde el momento de la concepción existe una vida humana, en la medida en que, por ejemplo, tiene un ADN distinto desde el padre, desde la madre. Entonces, apelar a estas ciencias duras es importante para registrar hechos que son discutibles, pero a partir de las ciencias, no de las ideologías. Y hoy las ciencias más avanzadas encuentran, insisto, que aquellos criterios que nosotros utilizamos para determinar, incluso con el uso de un cabello, a ver quién violó a una mujer, hoy no los podemos usar, que es la huella genética, para entender que hay una vida humana desde la concepción. Y hay un tema más que tiene que ver con los liberales. Supongamos que conforme el liberalismo, que siempre es un poco escéptico y siempre, digamos, no se atreve a dar razones últimas, decimos, bueno, todo conocimiento es provisorio, es decir, la ciencia, como dice Popper, avanza conforme las refutaciones, y va a llegar un momento en que avancemos en el conocimiento científico sobre la vida humana desde la concepción o no. ¿Qué pasa acá? El liberalismo depende entonces de la prudencia política. La prudencia en la política es un valor para cualquier liberal. Es decir, el Estado no puede ejercer algo que podría ocasionar un daño irreversible si no tiene una certeza. Si no tenemos certeza que aquello que nace desde la concepción, como ser humano,
no es un ser humano, entonces no podemos habilitar el aborto porque quizás como liberales vamos a terminar defendiendo y apoyando y estimulando un genocidio prenatal por la mala información y por la falta de prudencia política. Bueno, muy interesante, no podemos profundizar en este tema ya que es realmente complejo. La penúltima pregunta en este caso, que también quiero tratar. Estamos hablando en YouTube, estamos utilizando esta plataforma y tú yo creo que te has hecho muy famoso, aparte de por tus libros y tus presentaciones por ahí, gracias a YouTube y muchas compilaciones de vídeo. ¿Cómo crees o cuál crees que es el peso de esta plataforma en la creación de esta hegemonía que has ido hablando a lo largo de la entrevista? Yo creo que esta plataforma está poniendo en cuestión esa hegemonía. Yo creo que las redes sociales en general están poniendo en cuestión una hegemonía que fue construida a partir del apoyo, entre otras cosas, de los medios masivos tradicionales de comunicación. Lo que las redes sociales nos permiten, en este caso YouTube, es que vos estés hablando hoy conmigo. Si YouTube no existiera, yo no tendría ninguna posibilidad de que la gente me escuchara. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicación tradicionales a mí me tienen completamente afuera de su círculo de influencias. Porque, bueno, entre otras cosas, yo supongo porque les costaría ridiculizarme y lo que ellos necesitan ahora es alguien al cual puedan ridiculizar en los asuntos de género. Pero más allá de por qué pienso yo de que me tienen afuera, las redes sociales hoy están poniendo en cuestión la hegemonía del progresismo y tanto es así que el creador de Facebook, Zuckerberg, ha tenido que comparecer de alguna manera frente al Senado de los Estados Unidos respondiendo a por qué Facebook baja sistemáticamente páginas no progresistas o antiprogresistas. Y él lo dijo muy claramente, bueno, porque la academia y porque sobre todo el mundo de la tecnología y el mundo de Silicon Valley, dice, y lo cita, Silicon Valley, está conformado por gente progresista. Entonces, la gente progresista se ha dado, que es entre otras cosas la que mantiene la hegemonía sobre los dispositivos tecnológicos de las redes sociales, se han dado cuenta que han creado un monstruo, porque yo puedo hablar con vos y nosotros somos monstruos para ellos. Entonces, yo te diría, las redes sociales hoy son nuestra última esperanza. Y afortunadamente las redes sociales están complicando cada vez más la existencia de los medios tradicionales. Los diarios, afortunadamente, impresos se venden cada vez menos. Afortunadamente, la televisión que te pasan por la señal de aire, la televisión pública, se ve cada vez menos. Afortunadamente, la radio, la FM, la AM, digamos, que uno enciende, cada vez se escucha menos. ¿Por qué? Porque hoy tenés podcast, hoy tenés YouTube, hoy tenés la posibilidad de leer diarios online, etcétera, y poder contrastar. Hemos entrado en una era de la competición. A nosotros que nos gusta como liberales la competición. Hemos entrado en la era de la competición, de la información, lo cual significa la era en la cual el periodista ha perdido el monopolio sobre la información y sobre la opinión. Es una buena noticia esta para todos nosotros. Bueno, pues espero poner mi granito de arena en esa batalla, en como mínimo en decir la nuestra. La última pregunta, ahora sí, hemos empezado con una pregunta personal y terminamos igual. ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera tomar un camino similar al tuyo? Tener presencia pública, escribir libros y leer mucho, también hay mucha energía intelectual ahí que has tenido que invertir. ¿Qué consejo darías para aplanarnos el camino? Empiezo por lo último. Nadie puede tener una buena presencia pública si no tiene una buena formación, porque entonces lo que va a hacer es una catástrofe, no solamente para él, sino para todos. Entonces, empezar cultivándose, teniendo una buena formación, lo cual significa no solamente formarse con las ideas que uno adhiere, formarse con todas las ideas que son importantes para explicar el fenómeno social, político, económico y cultural que uno está viviendo en ese momento y que necesita además criticar. No podemos criticar algo que no conocemos qué es. Entonces, formarse no solamente con Hayek, con Ayn Rand, con Mises, con Rothbard, con Friedman o con quien a mí me guste. Formarme con todo aquello que necesito formarme. En segundo punto, animarse a escribir. Y escribir es una forma de conocer, no solamente de transmitir conocimiento. Porque cuando uno escribe, uno asienta los conocimientos y crea nuevo conocimiento. Es decir, asienta, crea y comunica. La escritura es
una actividad fundamental de cualquier persona que quiera tener formación. La escritura es un método para formarse. Y la escritura es un arte, no hay técnicas acá. Es decir, cada persona tiene su propio método para escribir y eso se va cultivando con el pasar de los textos que uno justamente escribe. Entonces, leer, escribir, no reducir todo a la pantalla o a lo que uno oralmente puede comunicar, no formarse solamente con YouTube. YouTube es un complemento, el libro es indispensable. YouTube es un complemento para comunicar, pero todavía escribir es indispensable. Y en cuarto lugar, yo te diría, animarse a poner el nombre, animarse a poner la cara y a defender sus ideas, como decía John Stuart Mill, hasta donde esas ideas puedan llevarme. John Stuart Mill habla de esto y es sumamente interesante cuando habla sobre el compromiso de los intelectuales, y dice, el intelectual, él no usa estrictamente hablando ese término, pero habla de los pensadores. El pensador es aquel que se zambulle en la aventura del conocimiento y deja que su conocimiento lo lleve allí donde éste pueda llevarlo. Y eso es lo que tiene que hacer, me parece, una persona que quiera más o menos seguir la línea que yo seguí, que fue esa, en ese orden. Leer, escribir y actuar. Bueno, qué final tan bonito. Yo creo que nos ha salido así improvisado, pero no podía haber quedado mejor. Agustín Laje, llevamos como 50 minutos hablando, hemos tocado muchísimos temas y yo creo que te hemos conocido más aún y de una manera pues un tanto diferente. No sé si quieres añadir algo. No, yo simplemente te quiero dar las gracias por todo lo que estás haciendo. Me encantó la entrevista, me gustan las entrevistas cuando van más allá de las preguntas típicas. Un mensaje final, que la gente me encasille ideológicamente como le guste. Soy una persona que está completamente al margen de los términos que utilicen, si soy liberal, si soy conservador, si soy un fascista, si soy un nazi, si soy un misógino, un homofóbico. Son cosas que realmente me tienen sin cuidado. Me cuesta pensar qué es lo que soy a veces. Pero eso es bueno, porque eso significa que la cabeza está todavía funcionando. Bueno, qué bien, qué bien. No sabes cuánto me resuenan tus palabras. Pues Agustín, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por todo lo que haces, ya te lo digo ya. Y gracias a vosotros que cada uno, pues espero que hayáis disfrutado esta entrevista y que da para reescuchársela, para pensar, dejar vuestros comentarios, dale al like, a suscribir y también en el espacio de Patreon si queréis. Y Agustín, nada, te reitero otra vez el agradecimiento. Hasta pronto y que tengas mucha suerte. Mil gracias para vos, un fuerte abrazo. Chao.